Bienvenidos a nuestra transmisión en vivo. Quédate con nosotros para un momento de reflexión en la palabra de Dios, con el pastor David Martín. Dios les bendiga, mis hermanos. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, según en la hora en que nuestros amigos a través de las redes sociales escuchen este mensaje, puesto que les saludamos en esta hora y es una bendición poder llegar al mundo a través de este medio. Qué bueno es el Señor, que nos permite reunirnos y desde la ciudad de Guatemala, en la zona 18, Misión Cristiana Central, gracias de Dios, les saluda. Les saludamos, ¿verdad? A nuestros hermanos que a través de las redes sociales nos escuchan. Vamos a exponer el tema, el proceso de la vida. Ese es el tema con el cual vamos a estar exponiendo en esta hora. Y lo hacemos precisamente con un culto de consolación, recordando a quien en vida fuera hermana Lesbia. Y a la familia oramos porque el Señor les fortalezca sus corazones, y de esta manera honramos y bendecimos al Señor. Abra su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 5. Ahí vamos a leer los versículos 1 y 2. Génesis, capítulo 5, versículos 1 y 2. El que leemos de esta manera que dice: Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los crió, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. Vamos a orar pidiendo al Señor su bendición. Señor Dios Todopoderoso, te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias, oh Dios, por el privilegio que tenemos de ser tus hijos, de ser amados tuyos. Gracias te damos, oh Dios, por habernos recibido, por haber perdonado todos nuestros pecados. Gracias por esta salvación tan grande otorgada a todos los que hemos hecho esa sabia decisión. En el nombre de Jesús, gracias te damos, oh Dios. Amén. Siéntense, mis amados. Usted se preguntará, ¿y qué significa proceso? Puesto que el título del mensaje es el proceso de la vida. ¿Qué es proceso? Pues en pocas palabras, en palabras sencillas, es el tiempo desde que se inicia hasta su fin de algo. Y en este caso es de la vida. Ahora, de seguro que usted recuerda cuando estudiamos la primaria, que por cierto ya hace muchos años, y en la materia de ciencias naturales nos enseñaron ese proceso de la vida. En ese entonces solo nos enseñaron 4: que nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Este es el proceso de la vida que nos enseñaron. Según la Biblia, ¿cuándo es que se inicia ese proceso de la vida? En el Salmo 139, en el versículo 13, yo lo he dicho de esta manera, que gracias a nuestros padres, que ellos fueron los que contribuyeron para que nosotros viniéramos a esta tierra, a este mundo. Nuestro padre puso la semilla y nuestra madre fue la tierra que la fecundó. Y Dios se encargó, de acuerdo al Salmo 139, en el versículo 13, donde dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre.
Quiere decir que el proceso de la vida, de nuestra vida, se comienza desde el momento de la fecundación, desde el momento en que fuimos concebidos por nuestra madre. ¿Y cuántos se alegran de haber sido concebidos? Qué bendición, ¿verdad? Gracias a Dios por haber sido concebidos por nuestra madre. Pero luego ese proceso se ha explicado más adelante y se le llama prenatal, y que por cierto recomiendan esas vitaminas prenatales, se llaman, que es el tiempo del embarazo. Se le llama también el tiempo en el que la mujer está encinta. Ese es el embarazo. Y luego está el nacimiento. Vale la pena decir que el embarazo dura de manera normal, natural, 9 meses. Y luego está el nacimiento. Quiere decir que ahí es donde se inicia lo que dice que nacemos. Nacemos entonces a la vida. Venimos a este mundo y luego viene la niñez, que es el tiempo en el que crecemos junto con la adolescencia. La niñez y luego está la adolescencia, así como la juventud. Luego viene la juventud, luego viene el tiempo en el que nos reproducimos, y a eso se le llama la etapa de adultos, de adultos, y luego viene la ancianidad. Viene la ancianidad, y que por cierto que es el tiempo en el que vienen se dice los achaques, los malestares, los problemas y las dificultades de la vida. Y de ahí que en el tiempo de la juventud, el escritor de Eclesiastés en el capítulo 12 recomienda y lo dice de una manera muy clara, muy franca. Eclesiastés capítulo 12. Y oiga lo que le recomienda al joven y a la señorita. Le dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Se refiere al tiempo en el que viene la etapa del adulto. Y entonces, si nosotros miramos el libro de los Salmos, en el Salmo 90, en el versículo 10, ahí nos dice el escritor bíblico que la vida del hombre o la vida del ser humano son 70 años. Y en los más robustos dice que son 80. Pero aún con todo y ello dice que es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos, dice. Está hablando de la muerte. Esto es lo que dice el Salmo 90 en el versículo 10. Y entonces, qué bueno es que nosotros estemos preparados, listos para el día en que eso ocurra, porque que nos vamos a morir, de seguro que sí, todos. De alguna o de otra manera vamos a morir, salvo que los hijos de Dios, somos los únicos que no moriremos. Los hijos de Dios no moriremos, y hay una razón, que es el arrebatamiento de la iglesia, o como también se suele decir, el rapto. Porque así está establecido, porque Hebreos 9:27 dice: está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Después de esto el juicio. Así que nos vamos a morir, querramos o no querramos. Y el escritor de Eclesiastés en el capítulo 9 nos recuerda y lo considera como un mal. Oiga lo que dice Eclesiastés capítulo 9
en el versículo 2. Todo acontece de la misma manera a todos, ricos, pobres, intelectuales, ignorantes. Aquí dice, todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura como al que teme el juramento. Oiga lo que dice el versículo 3. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Así que aún los que no creen en Dios van a morir. Los que asisten a la iglesia también moriremos de alguna manera, salvo por el rapto de la iglesia, como ya lo dije. Pero de ahí todos moriremos. Sin embargo, nosotros debemos de recordar lo que dice el versículo 10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. O sea, mientras tenemos vida. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, o sea, en la tumba, en el cementerio, a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Eso es lo que dice Eclesiastés 9:10. De manera que nosotros debemos de conocer esto y no entristecernos cuando alguien de nuestra familia fallece. Porque el capítulo 57, en el versículo 1 del profeta Isaías, debe de ser motivo de consolación para nosotros y aceptar lo que ocurre a nuestro alrededor. Oiga lo que dice Isaías 57:1. Perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Aún en el vientre de la madre hay niños que mueren. O al nacer mueren también, o a temprana edad mueren, o en la edad de la juventud mueren. Y la persona dice, pero ¿por qué murió si tenía por delante larga vida? Él pudo haber llegado a ser un profesional, él pudo haber llegado a ser un siervo de Dios, una sierva de Dios. Pero aquí dice, y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Cosas peores pudieron haber ocurrido, pudieron haber sucedido, y entonces el Señor dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. El texto que usted ha visto ahí en la pantalla, Salmo 116, versículo 15. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Es decir, Dios está deseando que estemos con Él. ¿Cuántos quieren estar con el Señor? Fíjense, y hoy así lo decimos, pero no nos queremos morir. Pero Él dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Yo he ilustrado esto como cuando alguien en el extranjero dice, voy a llegar a verlos, voy a estar con ustedes. Y nosotros nos inquietamos y nos alegramos y decimos, ¿cuándo es que va a venir? ¿Cuándo es que va a estar con nosotros ese ser querido? Pues Dios también así lo dice, que Él se alegra cuando uno de sus hijos
va para estar con el Señor. Ahora, hay que recordar quién es un hijo de Dios, según Juan capítulo 1 y versículo 12. Evangelio de Juan capítulo 1 y versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios somos todos aquellos que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón. El día en que oímos la palabra, el día en que nos hicieron la invitación para recibir a Jesús, hermanos, nos hicimos hijos de Dios. Nos hicimos hijos de Dios y entonces, qué bueno es estar preparados. Y no debemos de entristecernos, sino por el contrario, recordar lo que dice Eclesiastés, capítulo 4 y versículo 2. Oiga lo que dice Eclesiastés, capítulo 4 y versículo 2. Dicho de manera parafraseada: dichosos los que ya murieron, porque ya como hijos de Dios están en su presencia, están disfrutando esta bendición de estar en la presencia del Señor. Y aquí lo dice Eclesiastés capítulo 4. Eclesiastés capítulo 4 y versículo 2. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Mire cómo el escritor de Eclesiastés se alegra por los muertos y dice: dichosos, bienaventurados, porque ya no tienen las penas, los problemas y las dificultades a las que nosotros, los vivientes, estamos expuestos. Así que queremos recordar esta palabra para fortalecernos. Y el escritor de Apocalipsis capítulo 14 en el versículo 13 no lo recuerda. Apocalipsis capítulo 14 en el versículo 13 dice de esta manera: oí una voz desde el cielo, me decía: escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Oiga, aquí hace énfasis: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Ellos ya están descansando. Nosotros somos los que todavía tenemos esas dificultades de la vida. Pero así es. Pero si no sabemos esto, pues es cuando nos entristecemos. Y de ahí que Pablo no quiere que lo ignoremos. Por el contrario, en la primera carta de la carta a los Tesalonicenses, capítulo 4 y en el versículo 13, oiga cómo el escritor bíblico nos lo recuerda. Y se lo recuerda a todos aquellos que han perdido o se ha adelantado un familiar. El apóstol Pablo quiere que nosotros lo conozcamos, que no ignoremos esta palabra. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Hermanos, Dios no quiere que ignoremos, sino por el contrario, que conozcamos. La ignorancia es un problema. Bien dice el escritor bíblico que por falta de conocimiento el pueblo perece. O dicho de otra manera, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pablo aquí está diciendo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pablo aquí está diciendo que los que murieron solo están durmiendo. Solo están durmiendo, solo están esperando el día en el que se toque la trompeta. Y entonces los muertos en Cristo resucitarán
primero. El versículo 14 sigue diciendo, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, los muertos en Cristo resucitarán primero de esa tumba fría, de ese encierro, de ese nicho, y luego los que estemos con vida, dice Pablo, oigan, y luego nosotros, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dichosos, ¿verdad? Ellos solo están descansando y ellos resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Oiga lo que dice el versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Y qué es lo que debemos de hacer? Bueno, afirmar nuestra vida cristiana. Y los que aún no lo han recibido, pues que lo reciban, que reciban a Jesús como su Señor y Salvador. Y entonces ya nos vamos a juntar con los seres queridos que se nos adelantaron. Porque esa es la recomendación, que al cielo no se puede entrar con títulos, no se puede entrar con dinero, no se puede entrar con bienes, pero sí se puede entrar con Cristo en el corazón, habiéndolo recibido como nuestro Señor y Salvador. En Juan, en el capítulo 11, ahí encontramos el acontecimiento de un hombre que murió y que, por cierto, era amigo de Jesús. Su nombre es Lázaro. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Se enfermó, y entonces las hermanas dijeron, Jesús resucita a los muertos. Jesús ha hecho muchos milagros, y pidieron que Él viniera. Y entonces el versículo 4 dice, oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Sin embargo, se quedó más tiempo. El versículo 5 dice, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Versículo 8. Les dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Te vas a exponer al peligro. Como que le estaban diciendo, no, Señor, no, Maestro, no es buena idea ir allá otra vez. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Oiga, aquí Jesús está diciendo que Lázaro nada más duerme, aunque ya lo habían enterrado. Ya lo habían enterrado. El versículo 11 dice, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle.
Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Ellos creían que Lázaro solo estaba durmiendo, pero seguía enfermo. Pero aquí dice que él ya había muerto. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Aquí se los dice más claro: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado ahí, para que creáis, mas vamos a él. Y cuando llega Jesús, oiga, las hermanas como que están un poco molestas. Y en el versículo 21 del capítulo 11 de Juan, Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, te lo dará. Ella está como reclamando, diciendo: no queríamos que nuestro hermano muriera. El versículo 23 dice: Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Hablando de la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, de lo que Pablo dice, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y ella dice: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Hasta entonces ella creía que iba a resucitar. En el versículo 25 Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Oiga, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué bueno es haber recibido a Jesús en nuestro corazón mientras estamos con vida. Porque mientras hay vida, hay esperanza. Dice Eclesiastés, la primera parte del capítulo 9, en el versículo 4. Y entonces, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Oiga, porque vamos a resucitar. Usted sabe que los cristianos nacemos dos veces. Los cristianos, los hijos de Dios, nacemos dos veces. La primera, cuando nacemos físicamente de nuestra madre. Y la segunda es cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, como lo hizo Nicodemo. Como lo hizo Nicodemo. Y en el capítulo 3, el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, aquel hombre que lo fue a ver de noche. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas, estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nadie puede entrar al cielo si no ha nacido por la segunda vez, habiendo recibido a Jesús en su corazón. Así que los cristianos nacemos dos veces. La primera físicamente y la segunda cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón. Mientras que los otros de los que habla Pablo en primera de Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 13 dice: para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ellos, por no saber estas cosas y porque no han recibido a Jesús en su corazón, ellos mueren dos veces. Nosotros morimos solo una vez, el cristiano solo muere una vez, mientras que los que no han recibido a Jesús en su corazón mueren dos veces.
La primera, físicamente, y la segunda, cuando resucitarán para entregar cuentas delante de Dios. Y entonces dice que serán lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Hoy, usted que está oyendo esta palabra, mi amigo, mi hermano, qué interesante es, mejor de una vez estar preparada. Usted no puede viajar, irse al aeropuerto, comprar su boleto y tener su pasaporte. Si no tiene visa al país extranjero donde usted va a viajar, de seguro que no le van a permitir abordar el avión. Así que usted debe hoy recibir a Jesús en su corazón para que no le vaya a ocurrir eso, que el día en que usted muera le ocurra lo que le pasó al rico, que abrió sus ojos en el infierno. Hoy es la oportunidad para que usted reciba a Jesús en su corazón, y si ya lo recibió y está viviendo desordenadamente, qué bueno es que usted hoy pueda reconciliarse, ponerse a cuentas con Dios y decirle: Señor, perdóname, soy un pecador, perdóname, escribe mi nombre en el libro de la vida, porque yo quiero estar en tu presencia, aún después de la muerte. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cierre sus ojos ahí donde está y vamos a orar porque esa palabra sea efectiva en la vida, en el corazón de todos, de poder recibirte, de poder decirte: Señor, perdóname, soy un pecador, perdóname, quiero vivir de acuerdo a tu palabra, quiero vivir de acuerdo como tú lo enseñas. Por favor, oh Dios, escribe mi nombre en el libro de la vida. Y te doy gracias, Señor. Gracias te doy, oh Dios, por todos aquellos que han abierto su corazón, que estando aquí presentes o estando lejos en la cárcel, en un hospital o en sus hogares, han tomado esa sabia decisión de recibir a Jesús en su corazón. Gracias te damos, oh Dios, con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús, a quien damos honra, gloria y alabanza. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por acompañarnos. Hasta una próxima transmisión. Dios les bendiga. Visita nuestro Facebook para más videos. @soysalvopor gracia.